Hoy vamos a charlar con Salva Ferrer, lateral derecho del Spezia, sobre precisamente qué significa ser lateral en la Serie A italiana. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os contaba, hoy estamos aquí con Salva Ferrer, lateral derecho del Spezia Serie A. ¿Qué tal, Salva? Un auténtico placer tenerte por el canal para charlar de fútbol. Muy buenas, el placer es mío, de verdad. Hoy tengo muchas ganas de hablar contigo, no solo por hablar con un lateral, que es una posición en constante cambio, y encima en Italia, que es como un mundo paralelo, un multiverso diferente al del fútbol español, sino también para conocer tu historia, porque claro, digamos que de repente apareces en la vida del futbolero, ¿no? Del apasionado del fútbol internacional, en muy poquito tiempo, ¿no? Hay muy poquita distancia entre que debutas en 2018 con el Nástic en segunda división y entre que en esta temporada 2020-2021 estás afianzado como titular en un equipo de la Serie A. ¿Cómo es ese tránsito de solo 2 años, pero tanto cambio? Bueno, seguramente se han dado, alguna gente dirá suerte, ¿no? O circunstancias o coincidencias, pero se han dado una serie de pasos, ¿no? Bueno, que me han permitido estar aquí, como es, pues, dar el paso a ir a Italia, apostar, ¿no? Para ir a la Serie B italiana y que, bueno, tener la suerte de que por una vez en la historia, ¿no? Por primera vez en la historia de este club, ¿no? Se llegue a la Serie A. Eh, Para mí ha sido todo muy rápido y es un constante aprendizaje desde que llegué no solo a Italia, pero desde que llegué al Nastic y que en ese sentido, pues siempre, yo creo que la clave en esto ha sido siempre tener una mentalidad de querer crecer, crecer y bueno, sí, de momento estoy teniendo suerte en el sentido de que están llegando los objetivos. Hay que trabajar la suerte, ¿no? Que la suerte te pille trabajando, que es lo que se suele decir. Si tú hablas con el Salva Ferrer de 2017 y le cuentas esto, te lo hubieses creído, porque claro, igual suena a mucho cambio, pero vosotros los futbolistas siempre sois animales competitivos, sois tíos ambiciosos. Me niegas con la cabeza, así que imagino que no te lo creías. No, 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 no. O sea, te diría que en 2020 estaría en el Nastic, en el primer equipo del Nastic en segunda división, esperando, ¿no? A que el Nastic estuviera en segunda división Claro. y luchando por el puesto de titular, pero siendo suplente. O sea, me vería en esto, porque, bueno, yo cuando llego a un club, ¿no? Me intento hacer eh, objetivos, ¿no? Digamos, yo llegué al filial del Nastic y dije, venga, primer año de jugar poco, segundo de empezar a jugar y tercero de estar en el Nastic, ¿no? Y esos serían los pasos para llegar a 2020 y estar en el Nastic. Pero al final, el primer año lo juego, no todo, pero prácticamente todo. Sí. Al final hago la pretemporada con el Nastic y luego en octubre debuto y en noviembre ya soy no indiscutible porque nunca fui indiscutible, pero una parte muy importante del primer equipo del Nastic. Claro, en esos puntos, entre comillas, de suerte o al menos de ausencia de mala suerte, que no es poca cosa, ¿no? Muchas veces más que tener suerte es no tener mala suerte. Imagino que tiene mucho que ver Enrique Martín, ¿no? Es al final tu gran valedor en el Nastic y es ese hombre que a lo mejor si no llega a llegar a Tarragona, pues estarías en el Nastic buscando ese puesto de titular todavía. Sí, yo creo que yo llegué al Nastic y Enrique llegó al Nastic, ¿no? En un momento que para los dos era idóneo, aunque después no pudimos hacer mucho. Sí que Enrique Martín tuvo una buena racha, aunque no consiguió salvar al equipo, pero tuvo una buena racha. Lo que pasa, el equipo eh, llegó muy mal ya al tramo de noviembre, que es cuando llega Enrique. Pero llegó a un equipo donde la intensidad o las ganas eran más bien bajas porque, bueno, porque se venía de ya de muchos años de estar luchando por la permanencia, ¿no? Y Sí. eso desgasta muchísimo. Había muchos jugadores que llevaban ya 2 años salvándose en la última jornada y eso sí te da mucha fuerza a final de temporada, pero cuando Sí, empieza otra pero temporada y ves que estás en la misma situación, volver a empezar. bueno,
claro, te fallan las fuerzas, ¿no? Y al final Enrique vio que yo subía el filial, me puso en un partido de Copa Cataluña y bueno, él lo dijo en la rueda de prensa de ese partido, dijo, es que se puede decir que el campo era más feo, más pequeño, llovía, no sé cuál, Salva, dice, Salva tenía más y se le veía y dice, ya, si tiene hambre, dijo, yo lo he de comer, así que... Y desde entonces me llevó convocado y al siguiente partido, no sé si fue Málaga, en Málaga no jugué, y al siguiente partido fue en Numancia y ya jugué en Los Pajaritos y desde entonces muy titular con Enrique Martín. Sí, sí, yo bueno, le agradezco muchísima parte de lo que me ha ocurrido a mí hasta el día de hoy. Dentro de este tránsito entre Tarragona y la Spezia, entre la segunda división, la Serie B y luego la Serie A, surge una oportunidad, además una oportunidad importante porque llega el Real Madrid Castilla, encima de Raúl González Blanco, que no deja de ser una leyenda del fútbol español, y llama a la puerta de los Ferrer. ¿Cómo es eso, Salva? Sí, eso fue en enero de 2019. Eso fue justo que yo debería llevar, no lo sé, 5, 6, 7 partidos en... Me acuerdo que sí, en Mallorca, que tenía a Lago Junior. Y me acuerdo Buah. sí, me acuerdo que en ese partido me dijo, ¿quién me dijo? Manu del Moral me dijo ahí con todo su salero, me dijo, Salvita, me dijo, si te cargas a este tío, pero cargar en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo paras, me dijo, mañana te llama cualquiera. Me dijo eso. Y yo, o sea, sinceramente, no sé si fueron por esas palabras bueno, pues simplemente porque hice buen partido, pero lo paré muy bien a Lago Junior. Y esa noche me llama un ojeador que yo conocía del Español, o sea, de mi etapa en el Español. Sí. Y bueno, y cuando bueno, me dice, ostras, ¿tienes el teléfono de tu padre? Y yo le digo, bueno, sí, sí. Y se lo doy, bueno, y yo no sabía quién era, yo no sabía dónde estaba. Entonces yo pensaba que seguía estando en español. Dije, ostras, pues me querrá el español. Y me dice, dale un saludo a Javi Márquez de mi parte. Y yo le digo a Javi Márquez, ostras, mira, me ha saludado tal persona. ¿Y tal persona? ¿Sabes dónde está ahora o no? Y yo, no. ¿Y dónde está? Me dice, está en el Real Madrid. Y yo, ¿qué dice en el Real Madrid? ¿Cómo que en el Real Madrid? Claro, o sea, pasas de estar en el Nastic con ficha del filial, contrato del Sí, sí. filial, o sea, que no eres nadie, ¿no? No te ha llamado nadie, no te ha llamado ningún equipo de segunda división, ningún equipo de primera división, a que te llame el Madrid. Y ahí es, bueno, yo siempre les decía a mis padres, no me contéis nada hasta que no sea del todo Sí, cierto, o sí. sea, hasta que no esté hecho, bueno, a mis padres y a mi representante, y me dicen, bueno, es que te lo tenemos que contar porque quieren venir a casa a hablar con nosotros. Y al cabo de 3 semanas, no sé si era la segunda de enero o así, estaban en el comedor de mi casa, pues planteando una oferta para ir yo ya a Madrid en enero. Fíjate. Pero, pero yo en ese momento estaba bien en el Nastic, yo tenía mi carrera, porque entonces aún estaba estudiando, bueno, de hecho aún sigo estudiando. Eh, y dijimos, bueno, pues vamos a hablar con el Nastic. Encima yo, si no hacía contrato, no podía jugar más de 10 partidos con el Nastic Claro. por el tema de la ficha del filial. Ficha filial. Sí. Entonces, pues hicimos el nuevo contrato con el Nastic para tener no ficha del primer equipo, era una ficha más o menos extraña, pero que me permitía jugar ya Hmm. mucho más partidos con el primer equipo, contrato del primer equipo. Y dejamos una cláusula más o menos asequible, pensamos nosotros no en ese momento para el Madrid, que eran 500.000 euros. Y bueno, y esperar a final de temporada que el Madrid realizase, ¿no?, esta opción de compra. Pero luego fue cuando llegó final de temporada, ¿no? Y con el Nastic, pues desgraciadamente bajamos y yo le iba diciendo a mi repre, ¿y el Madrid qué? ¿El Madrid qué? ¿El Madrid qué? Y me decía, no, el Madrid te ofrece esto, que eran, no sé si eran 100.000, 150.000, que era lo que yo costaba en enero, ¿no? Y mi repre lo intentó con el equipo y con el primer equipo, con el presidente del Nastic, pero el presidente del Nastic, con un equipo recién bajado, Claro. eh, él decía, o sea, o pagan o yo no dejo ir a los jugadores porque yo quiero volver a poner el equipo en segunda división, obviamente.
Y, y yo sinceramente en ese momento sí que iban llegando equipos, había equipos que venían, pero ninguno estuvo dispuesto, ¿no? a pagar la cláusula entera, ¿no? Sí que estuvo el Sevilla durante un tiempo, estuvo el Huesca también, no me acuerdo más, pero... Y al final de golpe, no sé, estábamos en un stage de pretemporada con el Nasty, estábamos en Olot y, y me llama mi repre y me dice, ¿qué te parecería irte a Italia? Y yo, ¿cómo a Italia? Y me dice, quieren pagar casi toda la cláusula. Me dijo, no sé, me dijo 350 primero. Y yo, ostras, hostia, es que 350 lo tiene que aceptar el Nasty, porque nadie se había Claro. acercado a 400, a 400 y pico. Y dije, bueno, vamos a mirar a ver primero el proyecto y eso, nos informamos un poco. Vimos que era un equipo que durante los últimos años había estado haciendo playoff, nunca había estado en Serie A, pero sí que más o menos el equipo lo estaban haciendo siempre para hacer playoff. Y bueno, mi repre al final consiguió que pagaran, no sé si fueron 400 más variables, que los variables se cumplieron todos, Básicamente porque terminó pagando la sí, cláusula sí, la es que especie. creo que más pagó, pero bueno, porque en la cláusula había, yo qué sé, tanto más por 27 partidos en los que juegan más de 60 minutos. Y jugué 28. O sea, 28 más de 60 minutos jugué. Y luego había tanto más si subíamos a Serie A. Y subíamos a Serie A. Entonces Y ya se subió. el Nastic estaba mirando la final del playoff, yo creo, diciendo, perfecto. Viviéndolo con Claro, muchísimas claro. ganas. ¿Cómo fue ese proceso en el que, claro, te llega el Spezia, que lo estoy diciendo todo el rato más, es el Spezia, no la Spezia, Sí, esto lo es igual, explicaste con los es amigos igual. de Soy Calcio, sí, sí, totalmente, pero lo bonito es, joder, te imagino yéndote directamente a Google a buscar, no sé si tu repre haciendo alguna llamada a algún futbolista o cercano o algún representante amigo que conozca el club. ¿Cómo es ese proceso? Porque claro, en el momento en el que tú cambias un entorno amigable como es Tarragona, cerca Ujú. de donde siempre has estado, en una liga que conoces, aunque fuese un pasito para atrás, y te vas a la Serie B, a un equipo que no conoces de nada, que a lo mejor tenía impagos o tenía cualquier tipo de problemas. ¿Cómo es ese proceso de Ujú. descubrimiento? Fue una época muy dura. Te digo desde enero, porque yo desde enero que lo hablábamos con mi pareja y le decía, ostras, es que si me tengo que ir a Madrid es que va a ser un paro. Y ya hablábamos de Madrid, ¿no? De tener que estar separados y tal. Decíamos, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para vernos y tal. Y ya cuando fue Italia, fue como, ¿no? Claro. Ahora aquí ya pasas el charco, pasas el Mediterráneo y te vas a la Spezia. Entonces, pues decía, o sea, simplemente mi pareja siempre me lo dice, me dice, la decisión siempre va a ser tomada, o sea, pensando en el fútbol, ¿no? Pensando en tu oportunidad, en tu carrera, Qué bonito. que nunca, sí, en ese sentido ella siempre, o sea, luego ha llorado tela ella, o sea, y yo también, pero ella mucho porque lo sufre mucho conmigo, pero nunca me ha dicho nada en ese sentido de, ostras, que va a estar lejos de la familia o lejos de mí. Siempre ha pensado, bueno, si es una buena oportunidad para adelante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, entonces, cuando empezamos a mirar la ciudad y tal, y la sociedad, a ver si era una sociedad saneada, ¿no? Vimos que habían estado en bancarrota, no sé, hace ya 12 años o así, que Sí. había entrado un En, inversor en con mucho dinero Italia, y que en Italia hubo un es momento donde típico. todos estaban en bancarrota, básicamente. Era típico, ¿no? Un equipo que Sí, mala gestión de los fondos, sí, bancarrota y sí. al cabo de 2 años refundado. Pues sí, Eso es. pues más o menos esto. Y vimos, ¿no? Que bueno, yo no pregunté a nadie, ni dentro del club, porque no conocía, así que luego me he enterado de Claro. que ha habido españoles, ha habido Postigo, Antonio Luna Qué bueno. sí, sí, estuvieron, y luego también ¿cómo se llama? El portero, el segundo portero del Getafe, ¿cómo se llama ahora? El argentino. Sí, sí, Chichizola. Chichizola también estuvo. Y Chichizola aquí es un mito, o sea, aquí lo conocen todos. Yo voy a todas partes y hablan súper bien de Chichizola, es increíble.
John Errasti también, bueno, habían habido buenos jugadores y bueno, pues no me enteré en ese momento, ¿no? De quien había, vi que había un uruguayo que era Juan Ramos y dije, "Bueno, pues al menos podré hablar español". Bueno, y también vi que estaba Sven Gudjohnsen, que era el hijo de Sí. Gudjohnsen, que yo lo conocía porque tiene mi edad y habíamos jugado en contra, ¿no? Él en el Barça y en el Ujú. Español. Y aún así no hablé con él, pero bueno, fue todo un poco a esperar, ¿no? A esperar a ver que sea una buena oportunidad. Lo que buscábamos estaba hecho, el hecho de seguir en el fútbol profesional. Y bueno, pues llegamos ahí y la verdad es que no, desde un principio vi que era una buena sociedad, que pagaban al día, no es como algunas que pagan Sí. con meses de retraso o bueno, o exigen, ¿no?, que hayan resultados si no lo pagamos. Esta no, porque al principio, de hecho, empezamos y la verdad es que la confianza era absoluta de nosotros y bueno, se nos demostró esto desde un principio. Y bueno, al final acabó siendo un año, está claro. Un año fantástico con ese playoff ante Frosinone, ante Kievo, cómo se asciende. Yo te quiero preguntar, Salva, por esos cambios que tú experimentas a nivel casi posicional, ¿no? Porque evidentemente sigues jugando de lo mismo, lateral derecho, pero cambiar el fútbol español por el fútbol italiano, sobre todo entre segundas divisiones, que yo creo que ahí la cultura, la diferencia futbolística sigue estando muy presente. Imagino que te hace cambiar de mentalidad, ¿no? Al final siempre hablamos de cómo los jugadores y los entrenadores cuando cambian de competición se tienen que adaptar. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Qué cosas tuviste que dejar de hacer porque simplemente en el fútbol italiano se pedían otras? Pues estoy muy de acuerdo en lo que has dicho de las segundas divisiones, ¿eh? Para mí, Mm. una segunda división describe mucho más cómo es el fútbol de ese Sí. país. Muchísimo más, Pasa en porque Inglaterra, pasa en Alemania, en España, en Italia, en todos sitios. sí, 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 sí. Y sí, bueno, o sea, lo que me di cuenta desde un principio es que es un fútbol muy ordenado y controlado. O sea, controlado en todos los aspectos, o sea, en todos. O sea, en el sentido de que ellos te ponen un entrenamiento a las 2 de la tarde para que no puedas hacer nada en todo el día. O sea, es así. Es así. O sea, Maravilloso. por la mañana te levantas, desayunas, ¿qué haces? Tienes 2 horas, porque a las 12 Claro, tienes que claro. comer otra vez para llegar al entreno, que no te coge un corte de digestión. Acabas a las 5 y pico, a las 6 o a las 6 y pico llegas a casa y de seis a 9 no te vas a un centro comercial porque cierran a Sí, las sí. 8 que no puedes hacer nada. Y futbolísticamente, en el sentido de que ellos, o sea, en los laterales yo lo he notado, pues imagínate en los extremos, en el sentido de que coges una Claro. bola y si fallas el primer uno contra uno, a la siguiente te dices que la pases. ¿Cómo le vas a pedir a un extremo que la pases, no? En España, si el extremo encara 5 veces y se va una, y si se va una Suficiente. y esa es gol, que tío ha hecho un partidazo. Que Sí, Neymar, sí. ¿cuántas veces ha perdido uno contra uno, no? En España, que Claro, claro. era constante. El contra uno y si fallaba, pues fallaba. Y bueno, eso sí que lo he notado. Incluso yo de lateral, yo en el Nastic era mucho de conducción para adentro y diagonal, ¿no? Y aquí cuando yo ya veía cuando empezaba a hacer conducciones, la gente bueno, se escondía. No te ofrecían línea de pase porque no querían. Decían, esto no es nuestro juego es jugar y pasarnos la pelota. Y sí que a partir de ahí, o sea, a partir de que entendí eso, aprendí muchísimo porque el míster es muy bueno, con la pelota es muy bueno y los jugadores que había en ese equipo y que siguen estando, pero no me acuerdo con los que había el año pasado, nos entendíamos muy bien y nos encontrábamos siempre, no sabíamos dónde caía uno, dónde le podías dar la pelota, dónde tenías que correrle y sí, sí, aprendí mucho, muchísimo, eso sí que es verdad, o sea, no puedo Es decir que que el fútbol italiano me ha recogido. no, no, claro, al final es diferente, simplemente es diferente, hay que adaptarse, pero me parece muy llamativo eso que comentas de las conducciones, sobre todo interiores, porque yo creo que si llegas a sacar en el fútbol alemán, te dicen que tienes que conducir y que tienes que ir para adentro. Y en España esto de doblar al Ujú. extremo, vamos, es de toda la vida. Sin embargo, llegas a Italia y tienes que modificar un poquito eso. De hecho, te quería preguntar, Ujú. tú, Salva, ¿desde cuándo eres lateral? O sea, ¿en categorías inferiores también eras lateral?
Mira, yo he tenido épocas de todo. Yo cuando me fui del Español en cadetes, no, en infantiles, llegué al Javac Terrassa y yo era muy pequeño. Y me Sí, sí. dijeron, bueno, pues pasa a ser lateral porque central ya no puedes, ¿no? En el Español ya me echaron por eso un poco. Y llegué y ahí fui lateral. Entonces seguía sin crecer y ya me dijeron, es que no vales para el fútbol al más alto nivel, ¿no? de tu edad y no puedes seguir en el Java, que yo con el Java, o sea, estuve súper bien, pero bueno, no pude seguir. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo era muy pequeño, físicamente Pero luego creciste. Claro, yo llegué entonces a mi pueblo, me volví a mi pueblo en el Martorell y en el Martorell ya ahí pegué un tirón que me vinieron lesiones, problemas de espalda y de todo, Claro. pero sí que ahí volví a ser central y en el Martorell pues pasé los mejores años futbolísticos de mi vida, te lo digo de verdad, ¿eh? Y Claro, ahí es que te pregunto esto, Salva, sobre todo porque a todos los laterales y más si tenían esa posibilidad de jugar de central, siempre se les ha dicho, al menos en el fútbol de hace 15, 20 años, que primero defender y luego atacar. Sin embargo, ahora mm, a los laterales más jóvenes se les dice que también hay que atacar. Entonces, por eso te quería preguntar cómo había sido tu proceso para ver si te habían ya inculcado el tema de atacar o todavía seguía siendo el lateral considerado un primer defensa y luego ya si acaso que subiese. yo es que por eso te digo que en Italia aprendí muchas cosas, pero luego yo, después del Martorell llegué al Adam y a mitad de temporada Roger García pues me descubre como lateral, ¿no? Y yo ahí aún así era un lateral muy de seguir la circulación, ¿sabes? Era muy de atrás, de dar pases desde Sí, atrás. conservar la posición. Exacto. No era de correr la banda, porque no me la habían enseñado tampoco. Claro. En el Nastic llego a un equipo donde está mal, o sea, y tenemos que pensar más en lo de atrás que en lo de adelante, y sigo siendo un lateral que defiende, y cuando no soy lateral soy tercer central, así que Claro. sigo siendo defensivo. Y llego al Spezia y el míster me pega unos gritos cada vez que me quedo atrás, que por ejemplo la pelota llega a extremo izquierdo, ¿no? Cuando la pelota llega a extremo izquierdo y por ahí están Claro. cerrados, la Tienes que meter pelota, amplitud. sí, pero digo, la pelota ya empieza a girar, ¿no? Y cuando la coge el interior de tu lado opuesto, ahí sí te tienen que activar Claro. las alarmas para empezar a Para el correr cambio de orientación. a la Jordi Alba, ¿sabes? De romper a la espalda, claro. Sí, sí. Y yo eso no lo tenía. Yo empezaba a correr cuando la tenía en mi interior y ahí ya pierden Vale. mucho tiempo, Sí, sí. muchísimo. Y el mister siempre me gritaba ahí, me decía, pero ¿qué haces ahí atrás? ¿No? Y eso ahora, o sea, ahora lo tengo innato, ¿no? Y sí que es verdad que, o sea, es mucho más arriesgado porque si en esta basculación tú estás empezando a correr y en esa basculación la pierden, entonces Claro. tu lado está descubierto totalmente. Pero bueno, eso pasa una de cada 5 veces, ¿no? Entonces ahí tienes que correr, tienes que apretar los puños y llegar al área como puedas. Esto es lo típico que se dice, pero ¿dónde está el lateral? Hombre, pues el lateral está arriba para crear esa línea Mm, de pase, no puede estar claro, abajo y arriba, claro, ¿no? claro. Mm. Que es lo que pasa muchas veces con los equipos grandes. En ese sentido, vivís ese playoff de ascenso, subís a Serie A. ¿Notas mucho cambio entre Serie B y Serie A? Porque normalmente los futbolistas decís que el gran cambio que notáis entre segunda y primera categoría es el tema de la velocidad, el tema del ritmo. Es como, yo qué sé, como si en el FIFA alterasen la versión con un parche y se comenzase a jugar todo mucho más rápido, menos tiempo para pensar, menos tiempo para ejecutar y por tanto más exigencia, ¿no? Porque hay que tomar mejores decisiones y también se nota más el tema de la técnica. Para mí me he encontrado equipos de todo en Serie A, de todo. O sea, te encuentras a la Juve, que es un equipo que la ves tocar tranquilamente y que de golpe, y te han superado 3 líneas. O sea, la ves que están, qué sé yo, Danilo, Sí. Bonucci, ahí atrás Ritmo bajito en campo propio y en cuanto la tocando. toca Chiesa Morata. Sí, no, o la toca Chiellini, ahí, bueno, Chiellini porque está lesionado, pero la toca Bonucci, Bonucci Sí. te filtra un pase a Morata, Morata la deja de cara a Dybala, Dybala la abre a banda a Chiesa y en un momento Ya están en el correr. área y te han hecho gol, o sea, te han hecho gol. Y luego te puedes encontrar un equipo como la Lazio, que es un equipo que está Claro. cerradito atrás, muy bien ordenado a la italiana, pero luego cuando cogen la bola, eh, Tucu, Immobile,
incluso Luis Alberto empiezan a correr para arriba y ahí te rompen. O te puedes encontrar equipos, que eso ya para mí es más equipo italiano, que es, por ejemplo, ayer el Bologna, que es un equipo que se ordena bien, te hace una presión incluso alta, pero ordenada, y que te tienes que romper la cabeza para encontrar los pases. Pero siempre con mucha velocidad, sobre todo en ataque. Es lo que en defensa sí que, bueno, las rotaciones de la pelota y eso, pues bueno, pueden ser lentas en cualquier país, pero cuando van al ataque, entonces ahí ya se acelera todo. Y además es que estamos viendo una serie italiana donde hay muchos goles, hay muchas ocasiones. Mi sensación sobre todo es que empieza la idea un poquito más ordenada, más controlada. El primer gol, digamos que cambia los partidos, digamos que altera su naturaleza y ya se sueltan. Y es ahí donde los defensas estáis muy exigidos porque muchas veces tenéis que defender a campo abierto, expuestos, y eso ante semejantes bichos es muy complicado. Sí, 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 está claro. Ya en segunda división da la sensación ya eso de que los equipos están cerrados hasta que anotan el primer gol y luego cuando encajas el primer gol, ahí ya puedes perder 1-3 y dices, A ¿cómo puede tumba ser? abierta. Por ejemplo, el año pasado nos pasaba. Nosotros nos pasaba poco porque perdimos poco, pero ¿cómo puede ser que la Juve Stabia te haya metido 3? Claro, es que ellos se cierran y Sí, sí. tú tienes que volcarte en ataque, entonces ahí salen ellos con muchos espacios. Y ahí ya pues es la inteligencia de los jugadores, ¿no? Bueno, cuando uno sube, el otro, y no subir todos a la vez, ¿no? Y sí que seguramente en ese sentido el fútbol italiano se está internacionalizando muchísimo más, porque en España hay muchos espacios, muchos. O sea, mm, también los jugadores son buenísimos y cuando no hay espacios los encuentran. Pero yo siempre yo cuando veo partidos en España veo que son partidos muy rápidos, más rápidos que en Italia quizá, pero hay mucho más espacio también. O sea, no te sé decir hasta qué punto es mejor o peor, pero yo veo un poco eso, sí, sí. ¿Qué rival te lo ha puesto más complicado en estos partidos que llevas de Serie A? Ese rival que dices, mira, no lo he podido atar como Lago Junior en aquel partido ante el Sí. Mallorca. Bueno, pensaba que decía rival como equipo, No, jugador, pero jugador, ¿eh? Ese extremito regateador bueno que te lo haya puesto difícil. seguramente Chiesa, aunque considero que lo paré bastante bien. Ayer tenía, bueno, durante unos minutos del partido tuve al delantero del Bologna, que no sé si es el 98, se llama Musa, pero no me Musa acuerdo del... Barrow. Vale, Barro, exacto. Musa Barro es eléctrico, es fuerte, de Buen cabeza va bicho, sí, bien. sí. Sí, sí, Musa Barro, ojo también. Y como equipo la Lazio, o sea, Marusic es un lateral, es un carrilero que no me puso problemas en ataque, pero que en defensa estaba siempre bien colocado, me salía a presionar bien. A ver, yo creo que ahí fue un duelo de cara a cara, ¿no? Porque yo también, conmigo no hizo nada y yo con él no pude hacer nada. Pero o sea, acabé el partido, llamé a mi repre y dije, llama a un analista de fútbol y que me diga cómo coño romper un equipo como la Lazio. Le dije así, ¿eh? Y lo hicimos, de hecho, pero bueno. Qué bueno, porque además yo entiendo que tú que tienes esa mentalidad competitiva y de aprendizaje, de evolución constante, estos retos más complicados son precisamente los que te hacen aprender, ¿no? Los que te dicen, pues eso, no he podido desbordar a Marusic, que es al final cuando te defienden estos equipos con 3 centrales y 2 carrileros, el carrilero está fijo en esa banda y lo tienes que encarar sí o sí. ¿Cómo haces, no? Tienes esas ganas de evolucionar y de enfrentarte a esos retos complicados para precisamente estar más preparado para cuando no lo sean. Sí, claro, o sea, yo ya te lo digo, yo después del partido llamé a una persona que, bueno, que yo ya he hablado muchas veces con él y que me analiza de vez en cuando los partidos y lo analizamos. Y me di cuenta de que no había hecho las cosas mal, porque había muchas veces que yo me movía, rompía el espacio, pero solamente para arrastrar a Marusic Sí. y dejar que otro la cogiera. Pero sí que con equipos así tan bien organizados, que se saben pasar muy bien las marcas, porque yo decía, bueno, pues veo a Marusic aquí, que si me pongo en la banda me coge, pues empujo al interior que se Claro. ponga en línea de ataque, me meto yo dentro y venía Luis Alberto. Entonces, digo, se lo pasaban muy bien ellos, o sea, se pasaban bien las Sí, sí, marcas, sí. me refiero. Pero
te digo, esa es la clave de romper equipos así. Que una vez vaya yo, otra al interior, y otra vez vaya yo, y otra al interior, y otra vez, pues quizá incluso, no lo sé, se puede meter el pivote, arrastrar el central, que el extremo se meta en zona de delanteros y yo me ponga de extremo. Pero la cuestión de estos equipos que están también ordenados es irles haciendo trabajar y en Claro. alguna van a fallar. Pero el problema es que muchas veces con mi interior hicimos siempre lo mismo. Y yo al siguiente partido le dije, escucha, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cada vez una cosa, ¿no? Según dónde esté Luis Alberto en ese partido, o Marusic o quien sea. Y sí, sí. Y bueno, eso son cosas que vas trabajando y que vas mejorando y que sobre todo con los interiores que normalmente juegas, con el extremo que normalmente juegas, esos son unos triángulos que si los trabajas bien pueden ayudar muchísimo a un equipo. Pero es que además me parece muy interesante lo que comentas, Salva, porque lo que explicas es casi mentalidad NBA en el sentido de llamar a un analista, ver cómo puedo mejorar esto. Muchas veces en el fútbol no pasa, ¿no? Muchos entrenadores explican cómo a muchos jugadores esto de las charlas tácticas, de ver fotos, de ver vídeos, les aburre. Y yo puedo llegar a entender que les pueda aburrir, pero también es una forma de progresar muy clara, ver dónde fallas, ver dónde aciertas y Ujú. ver qué puedes hacer diferente. Yo siempre digo que un exceso es malo, ¿eh? O Claro, sea, claro. yo estos entrenadores que llego, ¿no? Llego al vestuario y veo toda una pared llena de papeles que Desconectas. te dicen incluso donde chutan las faltas, te dicen, mira, un 58% lo chutan a esta escuadra, eh, un 85% cruzan el chute siempre y el 15% lo dan al palo largo. Claro, es que tú no puedes estar ahí diciendo, No. te viene el Lago Junior y dices, "Ah, ostras, chuta, cruzado siempre, Sí, voy sí. Te pones con la a tapar el calculadora primer palo". a hacer números. Claro, el tío es bueno, o sea, estamos en Serie A, él o sea, si tú te pones aquí, pues me voy por aquí. O sea, y en ese sentido sí que yo pues, intento siempre coger la información necesaria, pues Claro. miro cuatro cosas, ¿no? Miro un extremo, pues veo a ver si le gusta ir al salto o si le gusta meter el cuerpo y seguir corriendo o si, no sé, si le gusta mucho recortar. Miré aquí esa obviamente antes del partido, vi que quiera recorte y pues eso, pues simplemente mirar la pelota y no irte al suelo nunca y ya está. Exactamente, no meter el pie porque si no el bueno de Federico te la monta. Ya para finalizar, Salva, a ti Claro, que se claro, claro. nota que te gusta el fútbol, que lo vives, que lo sientes, que lo ves, ¿qué, ¿qué tipo de lateral te gustaría ser cuando llegue ese momento ya top, que suele ser 27, 28, 29 años, ahora estás en un proceso de aprendizaje? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué te gustaría alcanzar? No digo ya de quiero jugar aquí o tengo este reto, no, no. A nivel futbolístico, ¿en qué te gustaría mejorar para ser el mejor lateral que puedes ser? Uf, no te sabría decir exactamente, pero a mí me gustaría parecerme, aunque no tengo el pie de él, pero me gustaría parecerme mucho a Kimmich. O Hombre, sea, amigo. para mí es un tío, o sea, es un tío intenso que se coloca siempre bien y que luego tiene el pie, ¿no? Sí, Al sí. menos la intensidad y colocarme siempre bien, eso me encantaría, ¿no? Y la velocidad, bueno, obviamente no es lento ni mucho. Y bueno, yo tampoco considero un lateral lento. Y tiene una llegada increíble, por dentro, por fuera, incluso tiene el pase desde atrás. Bueno, obviamente es un mediocampista, ¿no? Transformado, yo Claro. soy un central transformado, pero tengo muchos años de aprendizaje o sea, tengo muchos años de margen y yo para mí Kimmich sería un gran ejemplo. O sea, no te estoy diciendo que sea el mejor lateral No, 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 de sí, sí. Europa, ¿eh? Porque obviamente están los Davies, ¿no? Que pueden ser grandes laterales, ¿no? O, yo qué sé, está también a Kraft, también Teo. Para mí Teo es un espectáculo, o sea, pero por ejemplo, Teo, no lo sé si yo podría llegar a ser como Teo. Claro, O porque parte de puede llegar a parecer. un físico muy diferencial. Pero no solo un físico. O sea, tú puedes correr igual de rápido que Teo, pero no conducir pelota igual de rápido que Teo. Sí, Es que Teo coge la pelota es un y rompe cañón. líneas. La rompe, o sea, es un animal. Tiene una zurda, luego un chute.
pero Kimmich sí que Kimmich se puede parecer un poco más, pero porque el tema de la técnica la técnica de pase para mí, en mi sentido, yo creo en mi fútbol, yo creo que es más, soy más capaz de aprender la técnica de pase que la técnica de conducción, porque, bueno, porque la técnica de conducción de Teo es otro mundo, también te lo digo. Pero bueno. No, me parece un ejemplo buenísimo porque además aquí compartimos fetichismo con Joshua Kimmich, que es una barbaridad. Salva, ha sido un auténtico placer hablar contigo, que nos contases tu historia, que nos contases esas reuniones con el Real Madrid, esos momentos con la Spezia, con el Nastic. Un placer hablar de fútbol. El placer es mío, como he dicho al principio, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, chicos, aquí tenéis la historia y la visión de Salva Ferrer, un lateral al que hay que tener muy en cuenta y que lo está abordando en su primera temporada, no solo en la Serie A, sino en la élite, que se dice pronto. Espero que os haya gustado la conversación y si es así, dadle al like, suscribiros y activad la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a cracks como Salva Ferrer, el fútbol nunca se acaba.